Bueno, pues nada, si te parece, preséntate, Nati. Bueno, Cuéntanos un dale, poco de ti, si te parece. dale. Bueno, bienvenidas a todas, a todos los que están ahí conectándose. Muchas gracias por estar. Y bueno, y muchas gracias a Ana, que estamos en los dos lados completamente opuestos. Nosotras aún no nos conocemos personalmente, pero nada, hemos empezado a trabajar juntas. Es un placer. Y bueno, no solo porque nuestras actividades son afines, las dos somos profesoras de yoga, sino porque nuestros pensamientos coinciden en muchos puntos. Pero bueno, para presentarme, yo soy Nati Valentino, mi emprendimiento es Conciencia ABA. ABA significa alimentos, vida y alma, y la idea de Conciencia ABA es eso, es crear conciencia a través de las prácticas de yoga, a través de la alimentación, a través de las prácticas ayurvédicas y plantas medicinales y otros conocimientos de biodecodificación que fui formándome en todos estos años. Entonces, bueno, todo eso hace el combo de Conciencia ABA y bueno, y yo quien llevo adelante el emprendimiento con mucho amor y mucho cariño. Ujú, muy bien. Bueno, y cuéntanos un poquito en qué consiste eso de la Ayurveda, que hay mucha gente que no, lo ha oído nombrar, pero no sabe exactamente qué es eso. ¿Qué es el Ayurveda? Sí, Bueno, no sé. El Ayurveda es una disciplina, ¿cómo, una perdón? pequeña frase. No, te iba a decir, Sí, en líneas generales, un poquito para que la gente se haga una idea, ¿no? tal cual. El Ayurveda es una disciplina, sí, de autoconocimiento, lisa y llanamente. De hecho, la palabra Ayur es vida y Veda es conocimiento. Entonces, la combinación de las dos palabras nos da conocimiento de vida y uno se pregunta, bueno, ¿conocimiento de qué? De mi vida, ¿sí? Entonces, nos da distintas herramientas para ir indagándonos y para entender cuándo estamos equilibrados y cuándo estamos desequilibrados. Entonces, cuando uno a veces, como no sabe leer ciertas indicaciones del cuerpo, solamente nos leemos cuando aparece la patología, cuando aparece el síntoma, cuando aparece el dolor, la diarrea, la gastritis o la alergia, y ahí obviamente que nos podemos leer y vamos al médico. Ujú. Pero previo a eso hay un montón de indicadores y el Ayurveda como disciplina es 80% prevención y después hay un 20% que es el tratamiento de distintas patologías. Entonces hay mucho por hacer desde lo que es la prevención de la salud. Sí hay un gran componente que es desde la alimentación, pero hay muchas otras herramientas que nos va dando el Ayurveda para mantenernos en un estado de salud. Salud mental, salud física y salud espiritual, ¿sí? Que es en definitiva lo que persigue. Pero sí, es una disciplina que nos va dando herramientas muy, muy concretas para mantenernos en un estado de salud. O sea, es la herramienta para mí de autoconocimiento más potente que tiene hoy la humanidad, junto con otras disciplinas muy potentes como son la medicina china, ¿sí? Pero son disciplinas ancestrales, tienen más de 5.000 años entre nosotros. Entonces, claro, ya es un método comprobado. De hecho, está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una disciplina tradicional, como la más exacta y la más, eh, sí, la más exacta en cuanto a tratamientos ancestrales y tradicionales. Ajá. ¿Y qué otra? Porque dices que utiliza herramientas como la alimentación. ¿Qué otras herramientas utiliza la Ayurveda, Nati? Uy, un montón, pero sí. El Ayurveda fue la primera disciplina que empezó a hablar de lo que es la aromaterapia, la colorterapia, alimentación adecuada para cada tipo de constitución, uso de especias, uso de plantas medicinales, uso de masaje como terapia, uso de el yoga como actividad adecuada y ahora vamos a hablar, pero hay distintos tipos de yoga para cada constitución, para cada dosha. Ujú. También utiliza distintas técnicas que se llaman de panchakarma, que son de limpiezas, ¿sí? Que ya son ese 20% que yo te había hablado hace un ratito de lo que es la desintoxicación, las terapias sí, de desintoxicación del cuerpo, que ya son como para más tratamientos más específicos, pero dentro de lo que es el panchakarma están los masajes, las sudoraciones, lo que como si fuese un sauna,
A veces se inducen el vómito, a veces se inducen a los enemas, eh, incluso en otros lugares tradicionales de la India se usan sanguijuelas, ¿sí? Para sacar tejidos sanguíneos, para sacar sangre que tiene mucha ama, que es toxina. Entonces, hay un montón de técnicas. Esas son técnicas muy avanzadas, se llevan a cabo en India con médicos especializados de Ayurveda, pero en nuestras casas nosotros usamos aromaterapia, colorterapia, masajes, estilo de vida, ¿sí? Y alimentación. Vamos, de hecho, oí que yo no me he hecho nunca un masaje ayurvédico, pero compañeros míos de formación me contaron que se hicieron en alguna ocasión masaje, bueno, y gente de mi círculo, y dicen que es espectacular. Es muy distinto a un masaje tradicional, como un masaje que uno puede conocer como masaje descontracturante, como se le dice acá. El masaje ayurvédico actúa a niveles energéticos muy profundos y actúa a desbloquear esos bloqueos que nos están impidiendo desempeñarnos de cierta manera. Entonces el masaje ayurvédico se utiliza incluso en casos de depresión, de obesidad, y hay distintos tipos de masajes, porque puede ser incluso aplicado para una conjuntivitis, para un dolor lumbar, o sea, hay muchas especificaciones y técnicas muy desarrolladas a lo largo de estos 5.000 años que son ideales o específicas para cada persona. La Ayurveda dice que no hay nunca dos personas iguales, por eso nunca hay un tratamiento igual a otro. Qué curioso, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención también el tema, ¿no? Que como en los masajes, por ejemplo, que utilizan, ¿no? Los marmas, ¿no? Se llaman, ¿no? Las cositas estas que son como hierbas que están como envueltas en tela, ¿no? Exacto, en realidad los puntos marmas son los puntos que nosotros tenemos en el cuerpo, son los puntos por donde pasa la energía. Nosotros el homónimo en yoga lo conocemos como los nadis también, podría ser Sí. los nadis, pero los puntos marmas son los puntos por donde pasan ciertas corrientes de energía y hay muchas que son muy iguales a la medicina china, entonces no es casual que esto sea tan parecido en dos disciplinas, en dos partes completamente opuestas o tan distintas del continente. Y sí, se hacen esas bolsitas con hierbas, que son hierbas específicamente para una persona, y esas bolsitas no son iguales nunca en otra persona. Sí, es muy particular. Mm. Bueno, Nati, y cómo se relaciona el Ayurveda con el yoga? Bueno, el yoga y la ayurveda son primas hermanas, ¿sí? Por empezar, nacen de la misma raíz, de los mismos Vedas, que son los escritos, ¿sí? Los cuerpos de conocimiento, se le dicen en la filosofía hinduista, que es una de las cuatro filosofías. En la India hay cuatro filosofías diferentes, no todas creen en la reencarnación, una de ellas es la filosofía Samkhya, que es la que nosotras mayormente conocemos, y de ahí se desprenden el Bhagavad Gita, ¿sí? De ahí se desprenden un montón de escritos que sí conocemos, y uno de esos cuatro Vedas, acuérdense que Vedas es conocimiento, de ahí viene la Ayurveda, uno de esos Vedas, el Atharva Veda, con el tiempo fue desencadenando lo que se llama hoy Ayurveda, pero no fue, digamos, en un principio, igual que el yoga. El yoga fue sufriendo, fue teniendo distintas menciones a lo largo de esos Vedas, a lo largo de los siglos, de los años. El primero que empezó a hablar de los Vedas fue quizás Krishna, incluso en el Bhagavad Gita, cuando le habla a Arjuna y le dice y menciona el yoga. Y después, mucho tiempo después, vino Patanjali, que aunó todas esas menciones que se iban dando a lo largo de todos los escritos de los años y lo aunó en lo que hoy conocemos como los Yoga Sutras de Patanjali, que él le pudo dar una estructura muy bien formada a todo lo que estaba todo diseminado. Y en ese momento ya existía la Ayurveda como disciplina, como tal. Entonces, no solo vienen de la misma raíz védica, de los mismos escritos, sino que persiguen el mismo objetivo. Y ambas dos disciplinas, las dos disciplinas persiguen la liberación del ser humano, ¿sí? Moksha en realidad sería como la palabra técnica, pero para quienes no están familiarizados, moksha es la liberación de nuestra conciencia de este ciclo de nacimientos y muertes en el que estamos inmersos. Pero sin ponernos muy técnicos, persiguen la liberación. ¿Qué quiere decir? Persiguen el cambio de conciencia, el crecimiento de la conciencia. ¿Y por dónde empiezan las dos disciplinas? Por el cuerpo. El Ayurveda contiene al yoga, ¿sí? El Ayurveda sería la parte medicinal para mantener el cuerpo sano, y el yoga, aunque muchos creen que no, pero es la parte mental. Aunque lo trabajamos con asanas,
pero el yoga es la parte psicológica y mental de este conocimiento de vida. Ajá, muy Wow. interesante. ¿Y qué soltura hablando, Nati? Me ha Es emocionado. algo que me apasiona, es algo que me gusta, por eso soy terapeuta, me gusta mucho ayudar a la gente porque lo que le pasa a la gente que empieza a escuchar de Ayurveda, empiezan a resonar con una conciencia que les resuena como algo tan conocido, aunque nunca hayan escuchado hablar de Ayurveda, aunque no sepan qué significa. Cuando se empiezan a meter con los elementos y con las constituciones de cada uno y empiezan a sentirse identificados, empiezan a sentir que eso es algo que ya conocen. Y ese conocimiento es algo que está en la memoria, en nuestra memoria como especie, como seres humanos. Entonces, cuando veo esas caras, ese entusiasmo, cuando empieza a surgir esa energía, ahí está el Ayurveda presente de hace siglos y es algo que a mí me apasiona. Sí, se nota, ¿eh? Se nota. Pero también tablas, ¿eh? Porque se te nota hablando que tienes muchas tablas, ¿eh? Bueno, cuéntanos, Nati. Ahora el tema, eso que has nombrado, ¿no? Las clasificaciones, ¿no? Los dosha. ¿En qué consiste el ¿Qué tema son de...? los doyas? Sí. Bueno, rápidamente, como para darle un resumen, la Ayurveda viene de la lectura de los rishis, quienes empezaron a describir el Ayurveda, empezaron a observar la naturaleza y empezaron a observar cómo se comportaban ciertos elementos, y esos elementos empezaban a manifestarse en todo lo que estaba vivo en este mundo. Todo lo que tiene materia, plantas, minerales, animales, seres humanos. Y esos elementos, esos comportamientos de esos elementos se manifiestan en nosotros los seres humanos como en todo el resto de los seres vivientes. Esos elementos son 5, pero yo voy a describir 3 como los más importantes, que son el agua, el fuego y el aire. ¿Sí? Entonces, el elemento agua no es que adentro, si hacemos si yo me abro, adentro voy a encontrar fuego, agua y aire, sino que esos elementos nos hacen responder a cierto tipo de preferencias, nos hacen responder de cierta manera, vamos a elegir tal o cual alimento, tal o cual manera de pensar, tal o cual manera de comportarnos, porque ese elemento nos rige. Y cada persona tiene una receta única e irrepetible de esos elementos, pero hay ciertos elementos que vibran más que otros, como si fuese un gráfico de barras, hay elementos que están más en una persona, que están más exacerbados que en otra. Entonces hay personas que responden más al elemento aire, hay personas que responden más al elemento fuego, y hay personas que responden más al elemento agua. Las personas del elemento fuego son personas calientes, son personas intensas, son personas que hablan fuerte, son personas que en equilibrio son muy inteligentes, porque el fuego es el elemento de la transformación, del discernimiento. Son personas que realmente tienen una capacidad y una inteligencia de aprendizaje muy grande, o sea, son personas que hasta los 90 años siguen haciendo cursos y se meten y aprenden y les encanta aprender y les gusta mucho la inteligencia. Cuando se empieza a exacerbar ese fuego, esas personas de fuego, ¿qué les pasa? Se queman. Y empieza a venir el síntoma, la gastritis, la diarrea. En la mente se empiezan a poner muy criticones, muy criticonas, juzgan mucho, se queman, los pensamientos los queman, se empiezan a quemar a sí mismos y empiezan a quemar a los que los rodean. Ujú. Las personas del elemento aire son personas que se comportan como el aire, errática, completamente irregular. Les cuesta mucho tener una rutina, se levantan a cualquier hora, son desprolijas un poco, se olvidan todo en todos lados. Son personas que vibran en el elemento aire. Como su Son mundo. olvidadizas. ¿Cómo? Como en su mundo, ¿no? Un poco. Como si estuvieran en su Es mundo. Están completamente en su mundo, muy desconectadas. De hecho, es el doya que más está desconectado del resto, porque el aire siempre está por arriba y volando y siempre creativo y siempre creativa, pero vuela, vuela, vuela. Entonces le cuesta mucho poner los pies en la tierra. Las Ujú. personas que vibran en el elemento aire tienen ciertos comportamientos de aire y patologías de aire, que son inflamaciones intestinales, constipaciones, la piel seca, el pelo seco, tienen cierta sequedad en el cuerpo que es una de las características del viento. Y por último, el elemento agua son personas que son muy emocionales, son personas más pachorrientas, como le decimos acá en Argentina, les cuesta moverse, no les gusta la actividad física,
hablan lento, son muy buenas escuchadoras, son muy emocionales y cuando se desequilibran empiezan a presentar edema, empiezan a presentar apego en la parte emocional y cada uno de estos elementos corresponde a un doya. El elemento aire es el doya vata, el Ujú. elemento fuego es el doya pita y el elemento agua es el doya kapha. Y de hecho, de eso nos indica cómo se comportan en el cuerpo y cómo nosotros nos manifestamos al resto del mundo. Ujú. Así como en resumen. Habría muchísimas más cosas que contar. Bueno, a mí me has contado ya muchas súper interesantes, la verdad. Y sobre todo cómo se Sí, manifiestan y las sensibilidades, ¿no? Que tú contabas, ¿no? Me contabas estos días, ¿no? De sensibilidades de cada persona que tiene más predominio de un dosha, ¿no? Que de otro, de un elemento que otro, ¿no? exactamente. Hay cosas muy marcadas. Si bien el Ayurveda no generaliza, o sea, acordate que hay personas, hay tantas personas en el mundo como tratamientos y no hay dos personas iguales porque estas recetas, la cantidad de aire que vos tenés no es la misma cantidad de aire que yo tengo. Entonces eso nos hace únicas e irrepetibles. Pero sí hay ciertos patrones que se comportan porque como respondemos al elemento, respondemos al aire, respondemos al fuego, respondemos al agua, eso nos hace comportarnos y ser y sentir y pensar de esas maneras. Es muy interesante poder verlo. Uno cuando empieza a sumergirse, enseguida lo empieza a ver en todas las personas que nos rodean. Sí, bueno, al final se te desarrolla como un ojo clínico también, en cierto modo, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Mm. Así que bueno, sí, hay muchas, y dentro de estas eh, personalidades o doyas o esencias vitales, sí, hay actividades y estilos de vida recomendados para cada una. O sea, las personas de fuego, a las personas de fuego no se les recomienda que tengan una vida intensa, una vida competitiva, una vida que los lleve a tener cada vez más fuego en la mente, en las emociones, en el estómago. Las personas de fuego no deberían consumir nada picante, por ejemplo, porque No se queman. deberían, no deberían, pero a muchos les gusta mucho. Lo que nos pasa cuando es que cuando el doya está en desequilibrio, empezamos a elegir eso que nos hace daño. Y no nos damos cuenta porque no lo sabemos, porque nadie nos enseñó, porque no aprendimos de Ayurveda, y así es como vamos todo el tiempo desequilibrándonos cada vez más hasta que un día aparece una patología y está muy metida en los tejidos, en los datos, y es bastante más complicado de tratar y de sacar. Pero sí, nos encanta cuando estamos en desequilibrio. A las personas de tipo aire les vamos a proponer que tengan rutinas muy establecidas, porque a las personas de tipo aire les encanta ser irregulares en sus rutinas. Les cuesta mucho tener una rutina marcada porque son irregulares. Y a Ya. las personas del tipo agua las vamos a hacer movilizar un montón, que se estimulen, que vayan a hacer actividades muy aeróbicas, que desgasten, que transpiren, no que se queden en sus casas en el sillón mirando Netflix. Sí, como decía, que son pachorras, ¿no? Al final aquí se dice pachorras, ¿no? O pachorros, ¿no? Entonces como muy perezosos, ¿no? Y que seguramente a ese tipo de personas pues les va como que no les cuesta nada de trabajo meditar, por ejemplo, ¿no? A ese tipo de gente así que son más Exacto. pachorras. Sin embargo, una clase muy intensa, ¿no? O sea, eso te iba a preguntar, que ya como lógica, para cada dosha hay un estilo se recomienda un estilo de yoga, ¿no? Me imagino. Exactamente. Hay actividades que no se recomiendan para ciertos tipos de doyas, como hablábamos, y dentro de ella, lo que es la disciplina del yoga, sí, o sea, se recomienda que, por ejemplo, las personas del tipo bata, que son personas más de aire, se recomiendan que tengan actividades más estáticas, donde las asiente con muchos guerreros, o sea, un hatha yoga, una clase de hatha yoga tradicional para un bata, estaría más orientada a todo lo que es posturas de equilibrio, posturas de flexión, posturas donde la persona se queda quieta, porque Bata no se queda quieto, es como el aire, todo el tiempo va y viene, pum, 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 y le cuesta horrores quedarse quieto. Entonces, en una clase de yoga lo vamos a hacer quedarse quieto, que mantenga el equilibrio para que tenga que estar concentrado o concentrada en algo, porque su mente vuela todo el tiempo. Y es una muy buena manera de unir sus partes. La clase de yoga para Bata realmente después de la clase se sienten muy, muy en su centro, porque claro, se dispersan tanto que después de una clase de yoga donde los hacemos concentrarse, se sienten mejor. Ujú. Y a la clase, a las personas del tipo pita, no le recomendaríamos que hagan actividades que tengan mucho desgaste, mucha temperatura, por ejemplo, el Bikram yoga.
que es un yoga que se hace en una habitación a 40 grados. Jamás se lo recomendaría a una persona del tipo pita. Y le encanta, ¿eh? Le va a encantar, le va a recontra gustar. Sí, pero Pero al final eso es como las posturas de yoga. Siempre sabemos que hay posturas que, ay, me encanta hacer esta postura, pero a lo mejor no es la que más necesitas. Es como siempre, ¿no? exactamente, Al final, las que más necesitan son las más retadoras para ti. totalmente. Pero es que eso es ley. Las posturas que no nos gustan o que no, o que sí, que se nos va la mente y que en ese momento quizás odiamos a la profesora o queremos, no sé, nos vamos con la mente a hacer las compras. Bueno, en esas posturas es cuando más yo me tengo que evaluar y ver qué me está pasando. Y lo mismo las personas del tipo CAFA, las personas del tipo CAFA, sí, a esas personas les recomendamos hacer Ashtanga, Vinyasa, Bikram Yoga, todas las actividades ultra fuertes, ultra aeróbicas, porque CAFA necesita desgaste, necesita estimularse. Así que sí, dentro de las que es la disciplina del yoga hay distintas clases de yoga para cada doya y dentro del Hatha Yoga hay distintas clases para cada doya justamente porque responden a eso que cada doya tiene que trabajar. Sí, cuéntame eso, cuéntame, por ejemplo, eso, las diferentes dentro del estilo que se recomienda para cada, digamos, para cada carácter, ¿no? Para cada dosha, qué tipo de práctica, ¿no? ¿Qué ajustes se pueden o son recomendables hacer, ¿no? En una clase, por ejemplo, cuando tú ves a personas, no sé, que predomina más un dosha que otra, ¿qué indicaciones sueles darles? Bien. Bueno, cuando estoy en una clase grupal, suele haber siempre predominio de batas y pitas. Hay muy pocos kafas en general, porque a Kafa no le gusta hacer yoga, a Kafa le gusta quedarse en su casa mirando Netflix. Entonces, Mira, por perdona, empezar, Nati, me pregunta que una chica, no sé, bueno, Hijos del Viento, me dice, ¿hay astanga para ti, Popita? no. Yo creo que esta persona quiere escuchar que sí lo hay. Es que es muy probable que las personas del tipo pita les encante hacer ashtanga. Ya. Y está bueno, a ver, está bueno. El Ashtanga es una disciplina que tiene mucho de viñasa. Viñasa, las personas que no lo conocen, es todo el tiempo es movimiento. Sí. Es fluido, muy fluido. Y está muy bueno que las personas de Pita hagan Ashtanga, pero a conciencia. Es decir, no voy a elevar mi temperatura, quedar completamente roja y transpirar un montón y exigirme. Puedo hacer Ashtanga porque esa fluidez en el Ashtanga es muy favorable para Pita. Entonces, no es que haya ashtanga para pita. Lo que puede hacer pita es hacer ashtanga sabiendo que lo que es mejor para ella o mejor para él es moderarse, es no exigirse de más. Y que disfrutar de esa fluidez que le permite la respiración, el inhalar y el exhalar, y esa frescura que te da la fluidez de la viñasa, eso sí es muy favorable. Entonces, Ujú. ahí sí pudimos encontrar algo que se adapte a una persona que es pita que quiere hacer ashtanga. Pero lo que tiene ashtanga es que es muy desafiante. Se ha Pero si reído, pita, se ha reído. ¿cómo? La persona que ha preguntado dice, buenísimo, gracias. Se ha reído porque me imagino que se ha dado por aludido o aludida de las cosas que hemos dicho. Al final uno se Exacto, siente identificado con cada dosha, lo sabe, ¿eh? Es lo que tú dices. exacto. Lo que pasa es que todos somos los 5 elementos, todos tenemos un poco de cada doya, pero hay predominio de uno sobre otro. Entonces, si soy una persona que soy muy competitiva, claro, tengo que bajar mis expectativas de mí misma y no estar comparándome y no estar llevándola, no sé, la pinza al máximo, porque eso genera lesiones, eso genera que yo me desconecte de lo que realmente siento en el cuerpo. Entonces, sí, dentro, o sea, yo siempre recomiendo Hatha Yoga para los 3 doyas, ¿sí? Pero dentro de Hatha Yoga está el Hatha Yoga especializado para Vata, para Pitta y para Kapha, que eso es mi área de trabajo. Y dentro de una clase Hatha Yoga para Vata va a ser como les digo, o sea, una clase mucho más meditativa, que requiera mucha fuerza, porque a Vata, como es frío, Vata siempre es friolenta, sí va a necesitar levantar temperatura, pero no le voy a hacer levantar temperatura al estilo viñasa. La voy a hacer levantar temperatura con posturas de fuerza, posturas de los héroes, por ejemplo, son ideales porque estoy todo el tiempo trabajando la parte de caderas, la parte fuerte, la parte de la fuerza de glúteos, que es justo donde se acumula bata. Entonces, está bueno poder orientar cada práctica a cada doya.
Así como está la Hatha Yoga para Pita, es igual, o sea, es un estilo donde va a haber más viñasas y donde vamos a trabajar mucho las torsiones y las posturas invertidas. Para ¿Por Pita, qué? dices. Para Pita. ¿Por Ah, qué? Porque las torsiones se trabaja el plexo solar y Pita se acumula en lo que es Agni, que es el fuego digestivo, es el centro del cuerpo. tiene lógica, Nati. Al final, las personas impulsivas, cuando les viene, porque Pita suelen ser muy impulsivos, les viene como un calor por aquí. Exacto. Entonces, del plexo solar lo vamos a trabajar un montón con las torsiones. Y las posturas invertidas, sobre todo las posturas no invertidas al estilo Sarvangasana, que es paro de cabeza, o sea, no tan invertidas, pero sí vamos a hacer muchos Adho Mukha o muchos Parivrita Trikonasana, Perro boca muchas abajo. posturas. Lo traduzco porque habrá personas que a lo mejor no conozcan. El perro boca abajo, ¿vale? Eso. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar posturas invertidas sin ser exigentes para Pita? Porque a Pita le tenemos que enseñar que cambiar de perspectiva es saludable. A Pita le cuesta mucho mirar y entender la opinión del otro. Para Pita lo que ella o él piensa es lo que vale. Entonces, a Pita le tenemos que ayudar a que entienda que cambiar de perspectiva es muy saludable. Entonces, ¿cómo lo hacemos cambiar de perspectiva? Con las posturas invertidas. Ah, qué curioso. Es como Sí, desarrollar la empatía, un poquito. exact, exactamente. Y en las posturas, y para, ay, qué buena pregunta esa. ¿Puede ser que a lo largo de tu vida Ayuda. cambie tu doya predominante? Sí, ahora vamos a esa pregunta, está muy interesante. Y por último, la Hatha Yoga para Kapha es un Hatha Yoga ultra exigente, con muchas posturas, con una meditación muy cortita, incluso se trabajan pranayamas distintos en cada clase. Entonces, sí, a Kapha los vamos a hacer a estimular un montón y le vamos a hacer trabajo de fuerza, trabajo aeróbico y que realmente sude todo lo que pueda para estimularlo. Y porque aparte CAFA tiene mucha resistencia física, entonces lo va a poder hacer. Pero es curioso, tiene mucha resistencia física, pero luego son muy pachorros. Exacto, no le gusta para nada hacer actividad, pero cuando lo hace, tranquilamente podría subir el Everest y estar re tranquilo, como tranqui. En cambio, Bata, no, Bata se cansa rápido, es como tiene chispa, la chispa corta. O sea, tiene mucha energía, pero la mecha cortita y enseguida se cansó. Es Es como que, distinto el manejo de la energía. claro, es como que necesitan cambiar de una cosa, se les va la concentración de una cosa a otra rápidamente, ¿no? Da esa impresión. Exacto, pero además tiene muy poquita energía porque tiene poco fuego y sus elementos son el aire y el éter, no tiene estructura, no tiene fuego, no tiene temperatura, pobrecito Bata no tiene nada de qué agarrarse, entonces se cansa rápido. Pero Cafa tiene agua y tierra, entonces tiene mucha estructura y puede, por eso tiene mucha capacidad y mucha trabajo físico sin problema. Ahí nos preguntaban si el doya cambia. Sí, el doya en realidad se modifica por tres factores mucho, digamos, los más importantes son las horas del día, las estaciones del año y la edad. El doya va cambiando con la edad, pero siempre va a haber un predominio, siempre va a haber lo que se llama prakriti, que es como nuestra primera constitución, que es esta receta con la que venimos al mundo. Lo que nos va sucediendo es que al exponernos a los distintos estímulos del ambiente, nos vamos desequilibrando. Y esos desequilibrios hacen que empecemos a presentar síntomas, que no podamos dormir, que estemos constipadas, que tengamos alergias, que tengamos rinitis o, no sé, alergias en la nariz o tics, los tics nerviosos que a veces aparecen, o calambres, o contracturas, todo eso son patologías que responden a un doya determinado. Entonces, el doya va cambiando. Cuando somos más jóvenes somos más CAFA. ¿Por qué? Porque necesitamos más agua, más estructura. Necesitamos crecer cuando somos niños. Cuando estamos en la edad media, desde los 15 a los más o menos 50, 60, es el predominio de pita, porque tenemos que salir al mundo, desarrollarnos, y después de 60 en adelante empieza a predominar bata. Y por eso uno cuando ve a los viejitos, los ve todos secos, con las articulaciones crujientes, con muy poquita masa muscular, que se olvidan de las cosas, y se ve clarísimo. Qué curioso. Luego también recuerdo que me contabas, cuando estuvimos hablando el otro día, no sé, que me contabas cosas muy interesantes, ¿no? Como aquello que me decías, como que, por ejemplo, la gente de aire, ¿no? La gente que tiene más predominio de CAFA, como que tiene más sensibilidad tiene mucha sensibilidad auditiva, sensibilidad en la piel,
Eso me pareció súper curioso. Y si puedes contar un poquito más sobre eso, porque seguro que habrá muchas personas que van, si todavía no saben cuál es el dosha que predomina en ellos, con esto ya van a saberlo y van a hacer preguntas como la que ha hecho antes de las tangas, estoy segura. Cada elemento tiene asociado un órgano, ¿sí? Un órgano de acción y un sentido. Entonces el éter y el aire, que son los dos elementos que componen a Vata, tienen asociado el oído y la piel. O sea, el órgano es el oído y la piel, y el sentido es el de la audición y el del tacto. Entonces las personas del tipo Vata son personas, primero que son muy sensibles a los ruidos exteriores, fuertes. ¿Sí? A los Vata no les gustan los gritos, no les gustan las personas que hablan fuerte, y son muy sensibles a los ruidos. Las personas Vata escuchan algo y te dicen, ¿escuchaste eso? Y el Kapha te va a decir, no, ¿qué? Es como automáticamente entonces responden. Por eso una persona Vata es ideal, por ejemplo, un tratamiento como una musicoterapia o un masaje. Son tratamientos que llegan mucho mejor al dosha porque llegan directamente con su elemento, digamos, entran en diálogo directo con su elemento. Son como muy Las receptivos a eso, ¿no? Claro. Exacto. Cuando vienen las chicas a los talleres, las personas del tipo bata que tienen como elemento predominante el aire, son personas que les gusta, son profesoras de música o ingenieras en sonido o hacen fonoaudiología, o sea, todo lo que tenga que ver con el sonido. Y está buenísimo porque eso determina la forma en la que nosotros nos manifestamos en el mundo. Cuando uno aprende de esto, tiene un montón de sentido. Y está buenísimo cuando uno lo aprende y se da cuenta que está haciendo otra cosa que no tiene que ver con eso. Ahí empieza a entender, con razón no me gusta lo que hago. Y Claro. tiene mucho sentido, realmente, tiene mucho sentido. Las personas del tipo Pita, los dos elementos que lo componen son el agua y el fuego, y el fuego, el elemento asociado, el órgano asociado es los ojos, ¿sí? Y el agua es la boca, perdón, la lengua. Entonces, todo lo que sea ojos, por eso los pitas son muy visuales. Por eso los pitas suelen padecer conjuntivitis. Cuando se enojan se le ponen los ojos rojos, le tiembla el ojo, se le pone todo la llamarada en los ojos. En cambio, entonces las personas del tipo pita se les da muy bien todo lo que es fotografía, arquitectura, ingeniería, porque pueden detectar al ojo automáticamente lo que está mal, porque son muy, muy visuales. No les va a gustar tanto ser tocados, no les va a gustar tanto la música, pero sí, o sí, les gusta la música, pero no responden tanto al elemento, pero sí responden a la vista. Por eso, en las clases para pita, una muy buena estrategia es hacerle cerrar los ojos. O taparle los ojos. Sí, eso lo he hecho yo alguna vez en clase, pero mira, aprendiendo de ti estoy también, porque curioso, ¿eh? Que cierren los ojos los desconecta un poco de tanta dependencia de mirar y empiezan a poder explorar otros sentidos. Y ahí descubren un montón de cosas. Al principio no les va a gustar, Ya, claro. pero, pero bueno, los orzuelos tienen que ver con desequilibrios pita. No, los orzuelos son desequilibrios del tipo CAFA, porque son tejido en más. Son tejidos. Cuando crece un tejido es desequilibrio del tipo CAFA. Y después, por último, tenemos el elemento, el dosha kapha, y sus elementos son agua y tierra. Y los órganos son la nariz y la lengua. Entonces, a Kapha le va a encantar, son muy sibaristas, le va a encantar comer, le va a encantar oler, probar, por eso les gusta mucho comer y es lo que menos tienen que hacer. El Ya. elemento, sí, entonces una aromaterapia es ideal, por ejemplo, para Kapha, y no tanto como para un bata o un pita, por ahí sí, porque también tiene el elemento agua que está relacionado. Pero para Kapha es ideal una aromaterapia, porque su elemento es la nariz. Entonces huelen un montón. Son personas que es probable que las veas oliendo los alimentos antes de llevárselos a la boca. Y está perfecto. Curioso, muy curioso. Bueno, y una pregunta así que creo que es importante hacerte, ¿no? Y es la diferencia, que pudieras explicarnos la diferencia entre los terapeutas y los médicos de Ayurveda. Buenísima, buenísima esa pregunta. Fuera de la India, incluso dentro de la India, en el norte de la India hay ciertos tratamientos y en el sur de la India
también es muy distinto cómo se maneja la Ayurveda. Y una persona para formarse en medicina Ayurveda tiene que ir a estudiar a una hospital escuela en India durante al menos 4 o 5 años. Wow. Fuera de la India, sí. Para ejercer la medicina ayurveda a nivel clínico, como estamos, profundo, como estamos diciendo. Fuera de la India, se estipuló hace muy poquitos años que va a haber una, tengo de todos los doyas, que va a haber una, todos los doyas tenemos todos, está perfecto. Claro, Lo que pasa es está que hay que claro. saber a qué responde cada uno y Eso cuándo es. tenemos que moderarnos y Eso es, responder y que la gente cuidarlo. sepa que todos tenemos de todos los doshas, simplemente que hay como un porcentaje de uno que predomina más, otro que está en segundo lugar y otro en tercero, ¿no? O sea, que eso que lo sepa la gente, no es que vayas a ser únicamente vayas a tener solamente un dosha. Lo que pasa es que cuando hay mucho desequilibrio, me imagino que es una persona que, por ejemplo, tenga de pita un, no sé, un 80%, ¿no? A lo mejor, ¿no? Una cosa así. Exacto, exacto. Sí, cuando hay desequilibrio, en general hay desequilibrio de todos los doyas. Hay muy poquito, a veces, bueno, esta pregunta, por ejemplo, del orzuelo, sí, es un desequilibrio del tipo CAFA y es como fácil detectarlo. Pero hay veces que no, que tenemos un desequilibrio generalizado y claro, ahí están todos los doyas desarmonizados. Está muy bien lo que dijiste, porque los doyas tienen un porcentaje, pero no es que tienen que ser, no sé, iguales. Tengo que tener igual bata, igual pita, igual cafa. No. Que tengo que tener mi receta que es única e irrepetible. Y mi receta no es la misma que la tuya, no es la misma que la del vecino, no es la misma que la de mi mamá, la de mi papá. Son completamente diferentes. Puede haber, si habláramos en porcentajes, imagínate que en Ayurveda no existe esto de hablar en porcentajes, pero si habláramos en porcentajes, vos podés tener 20% bata, yo 30% bata, 50% pita, yo 60% pita, y así. Entonces, esos porcentajes es lo que constituye nuestra prakriti, nuestra constitución. Y como por último, para volver a lo de la terapia y médico. El médico ayurveda es un médico de base. O sea, antes de ser médico ayurveda o médica ayurvédica, fue médico. Y se recibió de médico en cualquier disciplina, incluso médico de familia, como se le dice acá en Argentina. Ajá, aquí igual, Nati. Exacto. Y después se especializó en medicina ayurvédica, incluso medicina ayurvédica especializada, oftalmología, pediatría, ginecología, dermatología, lo que sea. Por eso hay médicos ayurvédicos, dermatólogos, especialistas en piel, especialistas en ojos, especialistas en ginecología, etcétera. En cambio, los terapeutas ayurvédicos no somos médicos, y hay la formación a la cual nosotros podemos acceder como terapeutas, por supuesto que es más general y es mucho más limitada porque no podemos diagnosticar, no podemos extender certificados, no podemos prescribir ninguna medicina ayurvédica por más que sean plantas porque no son inocuas. Entonces esto está buenísimo esta pregunta porque en el resto del mundo está muy bueno entender cuándo podemos ir a ver a un terapeuta y cuándo a un médico. Cuando voy a un médico ayurvédico es cuando yo tengo una patología y quiero tratarme esa patología y necesito que ese médico me prescriba quizás una medicación, que la farmacopea ayurvédica es toda plantas, siempre son plantas, raíces, flores y demás. Pero si yo necesito un asesoramiento más general, un acompañamiento de mi estilo de vida, entender cuál es mi doya, empezar a orientar cuáles son mis rutinas, tengo sintomatologías muy sencillas como a veces estoy inflamada o a veces tengo un poco de acidez. Eso son fácilmente tratables por un terapeuta. Cuando uno quiere modificar su estilo de vida, puede ir con un terapeuta, no es necesario que vaya con un médico. Ujú, ujú. Así que está buenísima la pregunta. Porque, claro, o sea, por fin, bueno, te lo comento, ya te lo comenté, pero lo comento aquí, encontré el informe, aquí en Sevilla por una persona que era terapeuta de Ayurveda, me hice como un diagnóstico y lo encontré, aquí lo tengo, del ¡Wow! año 2012, hace ya bastante tiempo, ¿eh? Ah, mirá, Pero sí, sí, o sea, me hicieron, bueno, ya te pasaré, pero para que veáis, muy wow. bueno. Sí, sí, todo esto y bueno, muy curioso sobre temas de hábitos, de muchas cosas, ¿no? De recetas incluso, de decirme dónde están las fuentes de vitaminas, en fin, tema lo que tú cuentas, ¿no? De hábitos.
Sí, hay una cosa que me gustaría que comentaras y es, porque a mí me pareció muy curioso cuando me hicieron este análisis, que resoné mucho, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Cuando te hacen el análisis resuenas mucho con las cosas que te dicen, no solamente cuando te hacen, eh, te hacen determinadas pruebas, sino cuando luego te hacen un informe, ¿no? Y me gustaría que contaras cuáles son las maneras de hacer tú como terapeuta ciertos diagnósticos en cuanto a saber el tipo de, me imagino que la intuición, ¿no? Ha hecho mucho en este trabajo para ti, pero qué tipo de cosas miras, ¿no? Porque sé que una de ellas es el pulso, me imagino que hay alguna más, porque claro, la gente está oyendo muchas cosas, pero dirán, pero ¿y esto cómo lo ven? ¿No? Exacto. Bueno, sí, hay mucho del diálogo, o sea, las consultas ayurvédicas, por lo menos las mías, tienen mínimo una duración de 2 a 3 horas, para que te imagines. Wow. Porque necesitamos hablar en profundidad de un montón de cuestiones con la persona y se estudia todo, se estudia cómo son sus uñas, cómo es su piel, o sea, cómo es la piel al tacto, si es muy seca, si es una piel que se arruga fácil o no, cómo son sus labios, cómo son el nivel de lubricación de sus ojos, cómo es el nivel de su pelo, de grasitud o de sequedad. O sea, se analiza todo, entonces hay que ver a la persona y estar un buen rato para poder verla, que me muestre las uñas, y demás. Hay cosas que son fácil que uno automáticamente las puede ver y es fácil de darse cuenta. Pero después sí, después también se analiza la lengua, se analiza cuánta toxina hay acumulada en la capa que se junta arriba de la lengua, esa forma que tiene, cada forma de esa capa que va dibujando la lengua responde a un desequilibrio en el sistema digestivo determinado, a veces más en intestinos, un poco otro poco en el colon, depende de la forma y el dibujo que tenga la lengua. Hay algunos terapeutas que también utilizan el pulso, yo no lo utilizo, pero es una técnica milenaria que mediante el pulso es como muy evidente si la persona qué doya tiene. Incluso en India hoy está tan, ¿cómo se dice?, informatizado, que uno apoya la mano en un aparatito, en la India, apoya la mano en un aparatito y el aparatito mismo en la computadora te dice si sos bata o pita o kafa. En función de la fuerza, me imagino, ¿no? Del pulso. O sea, Sí, las depende de personas la del fuerza. tipo bata tienen un tipo el pulso es como si fuese, se dice que son como tres animales diferentes. El pulso del tipo bata es como una ranita. El pulso del tipo cafa es como un cisne. Y el pulso del tipo pita es como un pez. Entonces, como distintos, nada, es una simbología que en algunos libros se escucha, ¿sí? Pero la ranita de bata es como muy característica de escucharla. Tiki, 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 ¿viste? La ranita que salta, porque es Como muy es el insistente. pulso. ¿Cómo? Como muy insistente, ¿no? Exactamente. Y suele ser, y suele ser a veces un poco arrítmica incluso. Las personas del tipo pita, como tienen mucha, a veces presión en las venas, porque una de las patologías que más sufre la gente de pita es infartos del miocardio, entonces suelen tener presión muy alta. Entonces es automático, se les nota al toque enseguida cuando la presión está muy alta a través de las venas y de ese pulso tan fuerte. Y uno lo siente. Yo no tengo la práctica, así que bueno, nada, no es algo que hago, pero sí, son distintas técnicas, pero sobre todo lo que la persona trae. Yo a mis consultantes les hago hacer tareas antes de la consulta y les hago estudiar cómo es el pis, cómo es la caca, cómo van al baño, si es la forma, o sea, que miren lo que sale de su cuerpo. Y Increíble. durante una semana antes yo les hago que se anoten ciertas características, el olor, cómo es, si es blando, si es duro, si tiene restos de comida y demás. Que se estudien la lengua, que se estudien Iris, ¿no? la parte de adentro de los ojos. O sea, que hagan distintos estudios, que se anoten lo que comen, que se anoten lo que toman, que se anoten cómo se sienten.
Nati, ay, ¿Acá se había estamos? quedado cortado. Sí, ahora sí te oigo. Me decías que se miraran el ojo, lo que es la parte del ojo, ¿qué parte? La parte de adentro, si es muy rosa, si tiene venitas, todos esos son distintos indicadores que nos van dando cómo está nuestra salud en general, sobre todo el sistema digestivo y ciertos indicadores. Pero bueno, por eso después en la consulta, en esas 2 o 3 horas, lo analizamos en Ay, se conjunto está cortando. y ahí determinamos qué doya es Pena. cada persona. Creo que es hora de despedirnos porque ya te voy perdiendo. Sí, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, pero una pena porque está empezando a cortarse. No sé si alguien, a ver si funciona, porque últimamente a mucha gente le está fallando lo de los directos. Ya sabemos que con la cuarentena, bueno, somos los Muchas reyes del directo, hay muchos, ¿no? Entonces, pues, si hay alguna pregunta, porque bueno, lo último que he oído es que decías lo del ojo, ¿no? Que miraran eso. Exacto. Y además que se anoten todo lo que comen, todo lo que toman. Entonces, esta tarea te da como mucha pauta a vos misma de, ah, mira, no me di cuenta que yo iba tantas veces al baño y iba al baño a la misma hora. Son cosas que uno generalmente no se estudia. Por eso, como la Ayurveda es autoconocimiento, empezamos como, bueno, estudiando mis hábitos. Por eso lo analizamos después juntas en la consulta, pero cuando uno empieza a hacer su tarea, se empieza a dar cuenta de sus propios patrones y ahí empieza el autoconocimiento. Sí, es muy curioso, ¿no? Porque es lo que tú dices, que tenemos hábitos adquiridos, ¿no? Como yo creo que somos conscientes primero cuando nos hacen una tarea así y luego, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje, ¿no? Que te vas de camping y entonces a lo mejor estás en circunstancias que están más incómodas o bueno, no más incómodas, sino diferentes a fin de cuentas, es cuando dices, anda, pues me doy cuenta que voy al baño siempre a la misma hora, ¿no? O eso es curioso, ¿no? Claro, Es curioso. exactamente, Mm. A mí, exactamente. a mí es que me tomaron el pulso. A mí lo que me miraron la lengua, me tomaron el pulso y no sé, me pareció muy curioso, ¿no? Porque nosotros los occidentales, que al final, si incluso algunos tenemos dificultad de tomarnos el pulso aquí y para nosotros es algo como muy banal, ¿no? Como muy todo el mundo lo tiene igual y me pareció alucinante, ¿no? Ese tema. Así es. Qué bueno. Bueno, después mostrame Sí, el estudio, a ver qué te dio. Y sí, bueno, sí. muchas gracias. Espero que les haya gustado. Ahí estoy viendo algunos comentarios de algunas chicas que nos dicen que les gustó. Sí, Y nada, acá estamos para responder todas las dudas y bueno, y vernos en otros episodios. sí, sí, Sole es una alumna mía, dice que muy bien explicado, muy interesante. Anaís, esta chica no la conozco yo, pero bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí, pero si no, para ir finalizando, nos esperamos un minuto si acaso, pero bueno, Hay que hacer otra hay que charla. hacer otra charla. Bueno, Sin pues duda. sí, pensaremos sobre lo que queráis, sí, dice muy interesante, genial toda esta info, muchas gracias. Qué Pues bueno, sí, qué bueno. Gracias, gracias por haber estado ahí. Gracias, chicos. Gracias, Gerald. Gracias por haber estado ahí. Y nada, los que quieran también, yo siempre hago talleres, ahora los estoy dando vía online. Mañana voy a dar un taller que es de plantas medicinales, pero siempre hago talleres de medicina de Ayurveda y los estoy dando en formato online. Así que, bueno, las que quieren estén interesados, quédense en contacto y nada, para seguir eso. aprendiendo del tema. Eso, tu perfil es conciencia-ava, con V. Guión bajo ABA, exactamente. Así que estamos acá para lo que necesiten. Y muchas gracias, Ana. Un placer, un placer, un placer A ti. haber conversado contigo. Y nada, seguramente nos veremos prontito en otro vivo. Sí, sí. Bueno, yo lo que haré seguramente descargaré también el directo por si alguien quiere tenerlo, Sí, sí, un poquito descargalo. como para guardar toda la información, porque yo también aprendo mucho de ti, Nati. Gracias, es mutuo, mi amor. Te mando un beso gigante, un abrazo Nada, enorme. un besito a todos y muchas gracias. Gracias, mi amor. Chao, Adiós. chao.